Acompáñenme a Efesios 3. Ya casi acabamos, vamos a la mitad casi, ¿sí? Y la verdad que yo he aprendido, a mí siempre que yo me pongo en esa parte donde me pongo a estudiar, me pongo a leer, yo aprendo. Y a mí me encanta porque si algo a mí me gusta, es la parte de estudiar, ¿no? En ese sentido, porque a mí me cuesta leer un libro, ¿sí? Pero no me cuesta estudiar un libro, ¿sí? Y ahí es donde yo me puedo poner, me puedo dar y puedo pasar tiempo. Y aquí en este capítulo 3, donde vamos a ver en el capítulo 3 de Efesios, verso 1 al 13, es donde vamos a ver esta noche, ¿sí? Y en Efesios inicia diciendo esto: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que ha sido en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y aquí podemos ver en el capítulo, hemos visto el 1, el 2 y ahorita vamos a ver del 3, versículo 1 al 13. Ahora, ¿cuántos se acuerdan? En el capítulo 1 vemos, habla Pablo sobre las bendiciones espirituales y lo recalca en Cristo, ¿sí? Y ahí vemos cómo él va poniendo las pautas, donde vemos que está hablando sobre las bendiciones espirituales en Cristo. En el capítulo 2 da un paso más allá y habla acerca de la gracia de Dios, ¿sí? Que trae una vida nueva ¿en quién? En Cristo Jesús, en Cristo, ¿sí? Y podemos ver donde Él nos va llevando y va enfatizando ciertos puntos, va mostrando su corazón aquí a la iglesia de Éfeso. Y está hablando ahí en el capítulo 2, donde los que estaban muertos al pecado, ¿qué? Trae una reconciliación, ¿sí? Y ahí vemos. Ahora, el capítulo 3, en el verso 1 al versículo 13, ahí vemos y ahí cambia un poquito, ¿sí? Y ahorita lo que leímos, si se fijan, Pablo inicia diciendo: por esta causa yo Pablo, ¿sí? Y está hablando, donde por eso dice en el capítulo, donde está hablando y está poniendo, ahora en él da un informe, ¿sí? ¿Por qué? Hay una separación
en el capítulo 3 podemos ver dos aspectos, del versículo 1 al 13 y del 13 en adelante, del 14 al 21 más bien, podemos ver dos aspectos. Uno, el primer aspecto es donde Pablo da un informe acerca de sí mismo. ¿Sí? Y vemos en los siguientes versículos del 14 al 21, hay una mezcla entre instrucciones, exhortaciones, oraciones y plegarias. ¿Sí? Y empieza desarrollando esto. ¿Por qué? Pablo está hablando en el verso 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Sí? Ahora, quiero decirles algo. En el original dice literalmente esto. Dice: por causa de esto, yo, Pablo, el preso del Mesías. ¿Sí? Y está hablando y dice: por causa de esto, ¿qué? De Cristo, Dice: por causa de esto, yo, Pablo, preso del Mesías. ¿Sí? Que en el griego dice del Cristo. ¿Sí? Ahora, Pablo sabía, y por eso está hablando, y está hablando de él. Pablo sabía que era de Cristo, sufría por Cristo, se gloriaba en Cristo y cumplía la voluntad de Cristo. ¿Sí? No nada más estaba hablando, ahora les está diciendo, ni nada más diciéndoles cosas como si él no lo hubiera vivido. Porque él estaba hablando y ha puesto, vamos a llamarle los escalones, para que podamos ver. Y Pablo dice: él era de Cristo, su corazón, su vida era para él. Ahora sufría, estaba encarcelado. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Sí? Pero ahora se gloriaba igual no en Cristo. ¿Sí? Y él cumplía la voluntad de Cristo, lo que él le había mandado. Y por eso vemos en estos versículos donde él empieza a poner y habla acerca de él. ¿Sí? Porque él se voltea y en el verso 1 y dice: por vosotros a causa yo, Pablo, prisionero, ¿sí?, de Cristo, de Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gloria, ¿se fijan? Sí. Déjenme verme acá porque en la Biblia lo está muy chiquito y no veo. Déjenme ver. Permítanme. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes he escrito brevemente. ¿Se fijan? Está marcando. ¿Sí? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Sí? Y empieza ahí a dar. ¿Sí? Donde podemos ver el corazón de Pablo y podemos ver que la vida de Pablo era para Dios. ¿Sí? Era Dios, vivía para él y hacía la voluntad del Padre. ¿Sí? Y yo quiero voltearlo eso a nuestras vidas. Nuestras vidas, no puedo decir nada más que yo amo a Cristo, sino que mi vida tiene que declarar lo que yo amo. Yo tengo que vivir como Cristo dice en su palabra. ¿Y qué? Hacer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Sí? Pablo sabía, y por eso Pablo estaba diciendo: hey, como habéis oído
¿Sí? Por eso aquí, en este capítulo, da el informe acerca de él mismo. ¿Sí? Y podemos ver donde él se voltea y diciendo, ¿sabes qué? Mi vida es para él. Y en el verso 12 y 13, acompáñenme ahí tantito. Y dice, ahí ya cambia un poquito para lo que va del 14 al 21. Y dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Sí? Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra, ¿qué? Gloria. ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar en él? Seguridad. ¿Sí? Confianza. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. ¿Sí? Y quiero que lo entiendan muy bien esto. ¿Sí? Hay un ingrediente para poder llevarlo a cabo y nos dice en el versículo 12. ¿Cuál es? La fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿En quién? En él. ¿Sí? Por medio de la fe en él. Y déjame decir esto. ¿Sí? ¿Sabes una cosa, Kikín? Tu confianza y tu seguridad tienen que provenir de él. ¿Sí? Y a lo mejor uno dice, sí, y él puede decir, sí, pero van a venir tiempos donde él va a tener que agarrarse de esa palabra y decir, ¿sabes qué? Mi confianza viene de mi Padre Celestial. ¿Sí? Mi seguridad, viene de mi Padre Celestial. ¿Sí? Porque podemos decir, en Él creo, yo creo en Él, pero muchas veces caminamos en el mundo no teniendo esa confianza, esa seguridad que viene por medio de Él, de la confianza de que Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? Pablo reconocía estos versículos. Pablo en su vida estaba diciendo, este soy yo, soy prisionero por causa de él, por amor. ¿Sí? Él conocía a Cristo, él sabía de Cristo, pero él vivía lo que el Padre le había mandado hacer. ¿Sí? Y yo quiero decirte a ti en esta noche, tú puedes conocer, tú puedes haber oído, pero no es lo mismo que conocerle a Él. Sí. Porque yo oí un tiempo que había alguien, un ser supremo. Yo en mi espíritu, ahora lo entiendo, yo sabía que había alguien, un ser supremo. Pero ¿sabes qué ingrediente me faltaba? Era la fe. Porque no le conocía. No le tenía confianza. No tenía mi seguridad en él. Sino mi seguridad y mi confianza deben de provenir de él. Seas mujer, seas hombre, seas un niño, seas un adolescente, seas un joven. Tienes que conocerle. Sí. Y ahora era lo que Pablo estaba diciendo acerca de él y diciendo, has oído de mí. Sí.
Lo puedo yo traducir en mis palabras. Es mi vida, Yo preso estaba mostrando con su vida, Sí. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Todos tenemos el conocimiento muchas veces y sabemos que es fe. ¿Pero lo vives? Sí. Todos saben que es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo de que no se ve. Pero cuando tus ojos no alcanzan a ver, cuando tu entendimiento no alcanza a ver, ¿le tienes fe y confianza a tu Padre? Sí. Entre esas cositas hay un abismo, Sí. Porque hay cosas que yo le he tenido que entender, perdón, yo le he dicho, ¿sabes qué, Dios? No lo entiendo, no sé cómo, pero te creo a ti, Dios. Sí. Porque mi seguridad está basada en Él. Muchas veces le decimos, Señor, aquí está mi vida. Y yo hablaba con los jóvenes, le decía Mateo 7, a mí siempre se me ha hecho durísimo. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es, ahí se voltea y dice, yo nunca os conocí. Sí. Porque la realidad es que el conocerle a Él, el vivir para Él y el hacer la voluntad de Dios es diferente, Porque te quiero decir algo, amado. Con lo poco que he vivido en este mundo, siendo creyente, Él ha sido más grande de lo que yo me pudiera imaginar. Él ha hecho maravillas, cosas que ni siquiera yo las puedo entender. Ha hecho milagros donde yo te pudiera contar. Pero quiero decirte, Él es tu Padre también. Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Donde tú puedes voltearle y no tan solo mirar de atrás de la barrera, sino donde tú puedes probar y ver que Él es un Dios maravilloso para contigo. Sí. Por eso en el capítulo 2 dice, somos salvos por gracia. Sí. Y empieza dando las bendiciones espirituales en el capítulo 1 y empieza a dar, ¿sí? Está hablando de la reconciliación por medio de la cruz, porque no hay otra cosa que podamos hacer, sino que es por el sacrificio de su Hijo amado, donde podemos tener acceso para con el Padre. Y cuando vamos caminando, vemos cómo Pablo nos está llevando. Y en el capítulo 3, él muestra que nos está diciendo, hey, yo lo he vivido, No fue algo que nada más habló, no fue nada más algo que les dijo, sino les está diciendo, hey, yo preso en el Señor, Mi vida es Cristo. Sí. Mi vida es para hacer su voluntad. Sí. Y cuando entendemos estas palabras, cuando entendemos esto, el corazón de Pablo, decimos, Dios, ¿qué podemos hacer? Amado, no puedes hacer nada. ¿Sí? Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. ¿Para qué? Para tener una vida eterna.
Porque Él ya lo hizo hace más de 2000 años. Lo único que tú tienes que hacer es creerle en tu corazón. Creer que Él pagó por tus pecados, confesarlo, que Él te dará la vida nueva. ¿Cómo es? Con ese ingrediente de 2 palabritas: fe. Sí. Ahora vemos en el versículo 13. Hace una petición y se voltea Pablo y dice: por lo cual pido que no desmayes, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora pido, no desmayéis. Sí. Está hablando y les está diciendo: oigan, párense firmes, estén firmes en el Señor, no desmayen. Sí. Segunda de Corintios 4:17 dice esto: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, ¿qué? Son eternas. Sí. Yo mientras estaba estudiando, mientras estaba leyendo, yo le decía a Dios: enséñame a ver lo eterno. Sí. Que mis ojos miren lo eterno, Dios. Sí. Y quiero decirte algo: las tribulaciones que podemos pasar en el día a día por causa de Cristo, aquí nos dice, apréndete este versículo, son momentáneas, no duran para siempre. Son momentáneas y ahora producen en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Sí. Yo me acuerdo un maestro que cuando nos enseñaba este versículo, me acuerdo que nos gritaba en el salón: ¡salúdalo! Y yo la primera vez que lo oí, ¿cómo voy a saludar los problemas? ¿Sí? Y yo dentro de mí decía: este cuate está loco. ¿Sí? Gózate. Y yo decía: no, ¿cómo? Es tribulación. Hasta que después lo entendí. Y es, si yo quito mi mirada de Él, ¿sí?, no tengo nada. Pero si yo pongo mi mirada en lo eterno, mis ojos en lo eterno, produce gozo en mí, ¿sí? Donde dice: por esta leve tribulación momentánea, no dura para siempre, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí. Y quiero decirte esto, aquí es una clave que a mí ha sido una clave para mi vida, Yo lo tengo subrayado, yo lo tengo ahí escrito, y es: no mirando nosotros las cosas como se ven. ¿Sabes por qué? Como pastores, yo tengo que poner esto en práctica, Yo tengo que mirar no con estos ojos,
sino yo tengo que mirar más allá en lo eterno, en lo espiritual. ¿Sí? Hay cosas que yo digo, híjoles. ¿Sí? Hay cosas que yo puedo decir, yo mejor ya. ¿Sí? Pero el tiempo que tiene Dios para cada persona, para cada uno de nosotros, no tiene nada que ver con nuestros ojos. Sí. Tiene que ver con lo que Él quiere, y tenemos que aprender a ver más allá de nuestros ojos naturales o de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento. ¿Sí? Yo me he llevado cada fiasco. ¿Sí? Yo me acuerdo en un principio cuando yo empezaba, yo decía, compartíamos en las calles, compartíamos en el tutelar, compartíamos en el SAUS, y yo me llevé cada fiasco. Porque podía llegar a 3 personas y yo decía, fulanito va a recibir. Y como dicen hoy en día, 3 doritos después es el que te da la patada. Sí. Y el que tenía su cara dura, el que tenía su cara que no quería nada, tiempo después te decía, ¿te acuerdas? Yo le entregué mi vida a Cristo. Y yo me quedé, ¡pum! Amados, no se trata de nosotros, no se trata de mí. Repítelo conmigo, no se trata de mí. Se trata de qué es lo que hacemos. Vamos a ser obedientes a lo que Él nos dice. Vamos a ser obedientes y a buscar, a vivir conforme lo que Él quiere para nuestras vidas. Sí. Porque no es lo que podamos amontonar en esta tierra. Es lo que podamos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Sí. No mirando nosotros las cosas como se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué? Grábenselo, son temporales. Pero las que no se ven, ¿qué? Son, ¿qué? Eternas. Hay cosas que no se ven, Aprende a separar entre lo eterno y lo terrenal, Sí. Eso es desde un niño, eso es desde un adulto, eso es desde un matrimonio. Papás, aprendan a separar con sus hijos lo terrenal, lo natural. Vamos a llamarle lo terrenal y lo natural con lo eterno. Aprender a diferenciar qué es lo eterno, qué es lo terrenal. Porque nos enfocamos muchísimo más en enseñar lo natural que lo eterno. Y como padres tenemos que enseñarles a empezar a ver en lo sobrenatural, lo eterno. ¿Sí? Les voy a decir algo sencillo. El que como papás te fijes si tus hijos leen la Biblia, eso es eterno. ¿Sí? Si como papás vas enseñándole a tus hijos para que puedan tener a Dios en su corazón y puedan caminar conforme a lo que Dios tiene para su vida, ¿qué es? Lo eterno. Ahora díganme si no es cierto esto, papás. Y voy a hablar, olvídense, voy a hablar como creyentes. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando los hijos crecen
Queremos esto, el otro, aquello, para que nuestros hijos logren ciertas cosas, tengan un buen nombre, tengan esto. ¿Por qué cambiamos? ¿Eso qué es? Natural, ¿eh? Eso es terrenal. Enseña a tus hijos a que pongan su mirada no en este mundo, sino en lo eterno. El mundo se puede estar cayendo, ¿eh? ¿En quién vas a poner tu confianza? Que si los aranceles, que si se unen, que si el otro, pues miren, nosotros estábamos todavía abajo. No somos potencia. Sí. Pero ¿sabes una cosa? No vivimos conforme a este mundo, sino conforme a lo celestial. Sí. Y a mí estos versículos, donde muestra Pablo, ¿sí?, y donde nos expresa, pero también con su vida, yo lo veo de esta forma, ¿eh? Fue como un sello, ¿sí?, no nomás diciendo, sino él mostrándolo con su vida. ¿Sí? Y yo quiero decirte en esta noche, y quiero animarte, que tu seguridad y tu confianza estén puesta en Él, ¿eh? ¿Sí? Que no se te olvide este ingrediente, es fe. ¿Cómo obtengo la fe? Por medio de este libro, ¿eh? Por el leer y el leer y el leer y el leer y el leer la palabra de Dios. Si no tengo este libro en mi corazón, no va a haber fe, ¿eh? ¿Sí? Ahora, yo vengo diciéndoles, la letra mata, mas el espíritu es el que vivifica. ¿Sí? Tienes que ponerlo en práctica en tu vida. Porque conforme la palabra tú la pones en práctica, tú lo vas viendo, te vas enamorando y vas diciendo, ¡ah! ¿Cómo? Sí. Yo les quiero decir, y de verdad nunca se me ha olvidado, ¿eh? Y con esto acabo. Yo tenía alrededor de, todavía no estaba casado. Yo tenía unos 18 años, ya estaba por casarme. Y recuerdo que ese día íbamos a salir a compartir y había un grupo que iba a un grupo en un departamento en especial con unas parejas grandes y había otras personas y les compartían todos los miércoles ahí en el South. Y ese grupo lo llevaba la mamá de Perla, la señora Norma. Y me acuerdo que ese día no fueron quien la acompañaba y normalmente nunca se va solos porque nunca se ha manejado así. Y realmente nos enseña la Biblia que vayan 2 o 3, ¿sí? Y me acuerdo que ese día me dicen acompáñala. Íbamos la señora Norma, iba otra persona, no recuerdo bien, iba yo. Íbamos en el camino rumbo al South y me dice la señora Norma, tú compartes el día de hoy. Y yo me volteé y le dije, ¿qué? Me hubiera dicho antes. Sí. Y me dice, ándale Johnny, tú comparte el día de hoy. Pues bueno, mientras íbamos allá, yo estaba orando en mi espíritu, agarré mi Biblia, lo que Dios me había puesto en el corazón y empecé a compartir. Quiero decirles esto.
Yo había oído, yo había visto, pero nunca me había pasado. Sí. Una de las personas era ciego, la señora ya eran mayores y tenían poco de ser creyente. Y yo me acuerdo que acabé la plática, empiezo y quiero orar por ellos. Y hubo algo en mí que como que me empujó, ora por ellos. Y le dije, señora Norma, ¿puedo orar por ellos? Me dice, adelante. Le pedí permiso a la pareja. Y me dijo, sí, por favor. Oro por ellos. Pongo mi mano sobre él. Sí. Y acabé mi oración, ni realmente no me acuerdo ni por qué oré. Estábamos sentados, el Señor era totalmente ciego. Y en eso, como a los 2, 3 minutos, empieza a ver, es que veo, y empieza a gritar. Yo me asusté. Y yo era un departamento y empecé yo como que, ¿qué está pasando? Y me dice, es que veo. Y le digo, ¿cómo? Me dice, Norma, es que era totalmente ciego. Sí. Y el Señor, fueron abiertos sus ojos para que pudiera ver en lo natural. ¿A qué voy con esto? Yo estaba segurito que yo no fui. Yo sabía. Yo ni había orado teniendo eso. Pero ¿qué era? Dios hace lo que Él quiere en el momento que Él quiere. Y para mí fue una lección ese día. Yo me acuerdo que yo agarré y le dije, Dios, ese día regresando caminando iba con la señora Norma y le contamos el milagro a la gente que Dios había hecho en esa ocasión. Pero yo dentro de mí había algo que yo sabía que yo no había sido. Y me acuerdo que ahí Dios me habla y me dice, no se trata de lo que tú hagas, se trata de mí. Yo quiero serte honesto. Sí. Yo no tenía ni la fe para que el ciego pudiera recobrar su vista. Pero sabes, yo sí tenía fe para orar por alguien, imponer mis manos sobre alguien y que Dios hiciera lo que Él quisiera. Nunca me imaginaba que. Quiero decirte algo. Tú tienes que empezar con pequeños pasos, practicar y primeramente creerle a Él porque se trata de Él. No es lo que tú puedas hacer, sino es hablar la palabra de Dios a otros. Sí. Y conforme yo voy poniendo en práctica, va creciendo en mí la confianza en Él. Sí. La seguridad en Él. Donde yo puedo descansar. ¿En el qué? Y quiero decirte esto. Han sido más las veces que he orado por alguien y no pasa nada que la que pasa. Pero yo quiero ser obediente. Sí. Yo quiero ser obediente. Y yo te puedo contar esto a ti. Yo te puedo decir, pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir a ti. Es que dice la Biblia, impondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Sí. Eso no es para alguien en especial, sino es para todo aquel que cree. Sí.
Tú puedes llevar, y el milagro más grande que existe es que alguien le puedas compartir de la palabra de Dios, se abra su corazón y pueda ser transformado su ser y pueda decir: ¿sabes qué? Dios, te entrego mi vida y mi corazón a ti. Sí. Pero ¿sabes cuál es la tristeza? Que estamos tan preocupados en nuestro día a día que nos olvidamos de que nuestra vida es Cristo. Nos preocupamos más del qué dirán, del que qué pasará. Eso es terrenal, ¿eh? Y es no poner nuestra mirada en lo eterno. El decir: Dios, ponme una persona para que yo pueda compartir. Yo cuando entendí esto, yo decidí esto en mi vida, que cualquier persona que esté conmigo va a conocer de quién es el Dios que yo amo. Sí. Esa es una decisión mía, ¿eh? Sí. Ahora, ese es mío. ¿Tú qué decides? Sí. Padre, yo te doy gracias, Dios, en esta noche. Señor, enséñanos a ver lo eterno. Y Señor, enséñanos a menguar cada vez más en nuestras vidas. Señor, que cada cosa que hagamos, Señor, podamos poner una etiqueta y ver si es eterno o natural, Dios. Señor, abre nuestros ojos para ver. Danos sabiduría. Danos inteligencia, Dios. Pero sobre todo, Dios, un corazón para hacer tu voluntad sobre cualquier otra cosa, Dios. Danos el corazón de Pablo, Dios, que iba tras de ti, que no importaba qué, él seguía hablando tu palabra a otros, enseñando, para que tú fueras glorificado de Padre. Haz una obra en nosotros, Dios, en esta noche. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.